Kelsen es un filósofo del derecho que ha tenido muchísima incidencia a nivel práctico, incluso en la teoría general del derecho. Él propone una teoría que es la que hoy en día se basa la mayor parte del derecho objetivo, y de las escuelas que puedan explicar la teoría del derecho. No obstante, Kelsen nos dirá que la justicia es un concepto oscuro y ahora veremos por qué. Por lo tanto, no debemos expresarnos en términos de justicia, sino en términos de derecho. ¿Por qué? Porque Kelsen es juspositivista. Entonces, vamos a explicar un poco qué es el juspositivismo un momentín y entonces ya entramos en Kelsen. ¿Por qué? Porque es muy importante entender la mente de un juspositivista. La mente de un juspositivista es bastante sencilla. Es decir, lo que nos dice es, debemos eliminar del derecho, de la práctica jurídica, cualquier atisbo de moral. ¿Esto qué implica? Pues que si eliminamos la moral, nos cargamos la moral por un lado, nos queda simplemente el derecho objetivo, es decir, el derecho positivo. El derecho positivo es el derecho que se ha puesto, positivo puesto, en latín vienen de la misma palabra. Entonces, el derecho puesto por el hombre, el derecho legislado, este derecho que en inglés podríamos conocer como enacted law, es el derecho que se ha hecho ley, es el único que debería ser vigente. Por lo tanto, toda cuestión que vaya más allá de este derecho está fuera del alcance de la práctica jurídica, de la ciencia jurídica, y no debe ser incorporado en ella. Bien, entonces Kelsen, que nace a finales del siglo XIX y muere en la década de los 70, diría, del siglo XX, lo que crea es tiene una trayectoria en su vida profesional y académica y acaba con un discurso que trata sobre qué es la justicia, y después de toda su etapa profesional, que probablemente duraría más de 30 años, nos llega a decir, ya os doy la respuesta, que no sabe bien qué es la justicia, no lo puede responder. Entonces, Kelsen lo que va a hacer es vincular la justicia con la felicidad y con la verdad, ¿vale? Entonces, la justicia es algo que es posible, pero no es necesario para que exista el derecho. Esto es cierto. Es decir, un sistema dictatorial también hay derecho, pero no es justo. Pero, hombre, no es deseable, ¿eh? Pero claro, esto es desde el punto de vista de un just-naturalista. Desde el punto de vista de un just-positivista, ahora veremos que depende. Entonces, solo existirá justicia si la visión subjetiva de ese derecho entra dentro de la justicia. Por ejemplo, que los negros fueran esclavos, pues quizás era justo para aquella persona que lo veía justo, ¿vale? Entonces, hombre, sí, pero que la ley lo diga no significa que sea justo, pero claro, Kelsen no lo ve así, ¿vale? Entonces, nos dice, un hombre será justo en tanto siga lo que es considerado justo por la sociedad, por lo tanto, ahí depende la justicia de un criterio social. El hombre también aspira a la felicidad y busca la satisfacción en sus aspiraciones individuales a través de la sociedad, ¿vale? Por ello, la justicia lo que será la expresión deberá procurar la expresión de la felicidad en el orden social. Pero claro, la felicidad también es un concepto. Para Kelsen es un concepto subjetivo, individual, propio del hombre, que no va a cambiar, ¿vale? Por lo tanto, no es algo objetivo para todos, universal, sino que es para el hombre. Por lo tanto, pues él tiene sus propias aspiraciones. De esta manera, la felicidad será la satisfacción de determinadas necesidades. Claro, esto es insostenible. Como es insostenible, lo que nos dice es, bueno, pero lo que tiene que hacer el concepto de felicidad es modificarse de esta forma individual a una forma colectiva, igual que lo ha hecho la libertad. Entonces nos pone el ejemplo de la libertad y nos dice, claro, porque la libertad en sí
es ausencia de toda coacción externa, ¿vale? Bueno, esta es su definición de libertad, porque también existen otras, pero bueno, esta es una definición que nos propone. Entonces, presumiendo que esta definición es cierta, nos dice, claro, pero la única libertad posible actualmente es la libertad colectiva, porque hay unas leyes, no sé qué, no sé cuántos, entonces la libertad se da solo en el momento en el cual nos sometemos a la sociedad. Por lo tanto, hemos cambiado de una libertad individual a una libertad social. Bien, pues nos dice, tenemos que cambiar de una felicidad individual a una felicidad social. Esto, que parece muy sencillo y muy bonito, es muy difícil de concebir. ¿Por qué? Porque lo que se presenta es una libertad individual que se transforma en social, en colectivo, pero que a la vez entra en conflicto con la realización de las aspiraciones individuales. Así que ya me dirás cómo lo hacemos, ¿no? En última instancia, cuando decidamos qué hacer para ser felices, vamos a actuar subjetivamente. Como vamos a actuar subjetivamente, no vamos a actuar en pro de la comunidad. Por lo tanto, es muy complicado, ¿vale? Los conflictos de valores que se dan en estos casos, pues evidentemente serán afectivos emocionales. No vamos a lograr constituir una sociedad en la cual los individuos procuren racionalmente, sin tener atisbo de un sentimiento propio de emocional en sus decisiones. Hay una gran diferencia, nos dirá, entre los juicios de realidad y los juicios deónticos, ¿vale? Los juicios deónticos son los juicios de valor. Por ejemplo, un juicio de realidad sería cuando hace calor, el metal se expande, ¿vale? Esto es un juicio de realidad, es un hecho, ¿vale? Y no podemos, por mucho que digamos, cambiarlo. Ahora, un juicio deóntico es un juicio de valor, por ejemplo, esto es bueno, esto es malo. Entonces, estos juicios deónticos, lo que sucede es que el segundo, el primero que es un juicio de realidad, pues no va a pasar nada, porque simplemente nadie lo puede discutir. Aunque actualmente estamos viendo cosas que se discuten términos que son evidentes por sí, ¿vale? Pero ceñéndonos a lo que vamos a explicar, el juicio deóntico sería un juicio de valor que depende de cada cual, porque claro, ahí ya los valores son subjetivos para él, por lo cual los sistemas de valores pues son subjetivos a la comunidad también. Por ejemplo, yo pienso como me da la gana y tengo unos valores como me da la gana, pero yo creo que los tengo como me da la gana, pero es que yo me he contagiado de los valores sociales. Es decir, cada sociedad tiene sus valores, ¿vale? Entonces, nosotros, al vivir en la sociedad, de alguna manera, por osmosis social, por alguna forma de estas, pues vemos que es justo lo que nos dicen que es justo, que es correcto lo que nos dicen que es correcto, ¿vale? Esto implica que hay una serie de sistemas de valores y son unos sistemas de valores positivos que la gente ha creado y que ha dispuesto y que nosotros nos adherimos a ellos. Por lo tanto, él, la única moral que ve es una moral positivizada, que se le conoce, ¿vale? Kelsen considera que el significado de justicia, en término abstracto, es un juicio de valor, por lo tanto es un juicio subjetivo y aunque lo expresemos como si fuera objetivo, para él es algo que es propio de cada persona, ¿vale? Entonces, nuestra conciencia nos pide una justificación en nuestros actos y como nos pide una justificación en nuestros actos, nos dirá, pues buscamos que haya un bien absoluto el cual pues esté conectado con nuestra conducta o al revés, que nosotros nos conectemos con ese bien, ¿no? Y eso es lo que nos dirá que es una justificación, un intento de justificación por medios racionales que no es posible lograr de ninguna manera, porque el hombre no puede conocer por medios racionales el fin último, ¿vale?, de las cosas, y pone en un mismo plano, por lo tanto, la justicia a nivel religioso y metafísico, es decir, nos dice, bueno, los que creen que Dios, que se orientan hacia Dios, pues esto ya son justos, pues es lo mismo que los que creen que el bien común es lo mismo, se orientan al bien común, pues ya son justos. Porque no se puede probar la metafísica, por lo tanto, bueno, es un juicio subjetivo y allá cada uno si quiere creer o no quiere creer. Por lo tanto, la justicia en sentido abstracto no merece mayor atención para él, ¿vale?
Ahora, irá poniendo ejemplos, irá intentando desmontar, entre comillas, porque no los desmonta, argumentos filosóficos varios, ¿vale? Por ejemplo, dar a cada cual lo suyo. La justicia es dar a cada cual lo suyo. Bueno, nos dirá, lo suyo viene lo establecido por el orden social. Entonces, claro, el orden jurídico nos dirá qué es cada cual lo suyo. Pero es que lo justo es anterior a la justicia, ¿vale? Pero Kelsen lo que va a entender es que la moral positiva es el único instrumento para determinar lo justo e injusto. Por lo tanto, lo suyo vendrá dado por la sociedad. Y por lo tanto, la justicia es algo que solo tendrá una definición concreta por el orden jurídico determinado que diga, en ese caso, que es justo o que no, ¿vale? También nos dirá, bueno, el principio de igualdad. El principio de igualdad, pues todos los hombres son iguales. Hombre, depende, porque claro, si nosotros consideramos que los negros no son hombres, pues, oye, se cumple el principio de igualdad sin ningún problema. Si nosotros consideramos que las mujeres, pues yo qué sé, no son personas, pues no pasa nada, porque claro, el ordenamiento jurídico es el cual nos va a decir lo que toca, ¿vale? Por lo tanto, la igualdad solo estará definida en base a lo que la ley determine, así que, pues, otra vez moral positiva. No hay un comportamiento correcto que esté fuera de la ley, por lo tanto, porque si la ley es también la forma, la moral se positiviza y la ley es la única expresión correcta del derecho, todo comportamiento que esté fuera de la ley es incorrecto, ¿vale? Esta formulación es algo que el positivismo se aferra a él como locos, ¿vale? Pero tiene una cuestión problemática que es, ¿y los nazis? Claro, es que si nosotros seguimos el ordenamiento jurídico, no sé, poner encerrar a los judíos y quemarlos y estas cosas, era correcto, era absolutamente justo porque estaba dentro de un ordenamiento jurídico positivo, ¿vale? Claro, entonces ahí está el problema donde peca el positivismo. Y claro, si no hay ningún comportamiento fuera de la ley, no cabe ningún margen de resistencia a la ley, y menos a la objeción de conciencia, ¿vale? Este argumento sirvió para defender totalitarismos, pero sabemos que es falso, es decir, cabe la resistencia, porque hay cosas que no son justas, aunque la ley diga que lo son. Después, seguimos la regla de oro. La regla de oro es, hace el bien, no mires a quién, no hacer al otro lo que no quieres que te hagan, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que sucede es que nos dicen, no, porque esto es una proyección de la voluntad subjetiva. Y Kelsen también nos dirá que la moral kantiana acaba siendo un deber moral abstracto, es decir, el imperativo categórico de hacer obrar como si quisieras que tu forma de obrar se convirtiera en una moral, en una norma, en un imperativo para todos, claro, al final es como tú consideras que debería ser, ¿vale? Para Aristóteles, la fuente de lo justo pues está puede ser el contrato entre las partes, puede ser la ley en el sentido de la polis, pero también la ética aristotélica es de virtudes, no es normativa, ¿vale? Lo que nos dice es que lo justo está entre dos vicios, la virtud, la justicia es una virtud y por lo tanto la virtud es el punto equidistante entre dos vicios. En este caso, claro, el vicio y la virtud vendrá determinado según Kelsen por la sociedad, pero bueno, existen ciertos vicios los cuales son evidentes, es decir, matar a alguien está mal aquí, en la China y en el espacio, o sea, no hay que pensárselo mucho, ¿vale? Y a la vez, en el otro extremo que podría ser, pues yo que sé, mantener a uno con florecitas y a los otros decirles así, pues tampoco vale la pena, ¿vale? Entonces son dos vicios y lo justo estaría en medio, que sería pues conseguir seguir el principio de vida que tienen todas las personas, por ejemplo, ¿vale? Sobre el naturalismo, ¿vale? El naturalismo racional es aquel que nos dice no, porque claro, el hombre, mediante su razón, es capaz de conocer unos principios de la naturaleza que están allí,
Y claro, hombre, si tú le quitas el que exista un bien abstracto, un bien supremo, que es el que conecta con todo y que además te está ordenando y te da una serie de principios, y si tú te ordenas a él, pues eres más justo. Si tú quitas ese concepto, como es Dios, por ejemplo, para el cristianismo, claro, sí, es desmontable la teoría, evidentemente. Vale, ¿qué más? Pero claro, que él se nos dirá que las cosas sean no se deriva a un deber de ser, correcto. Es decir, que las cosas sean no implica que sea necesario que sean, pero si tú te ordenas a ello, pues serás más justo en teoría, ¿vale? Entonces, la razón, la falacia naturalista, que es esto, que las cosas sean no significa que las cosas deben de ser. Sucede que en el naturalismo racionalista, como entiende una razón instrumentalizada, pues es evidente, y a esto le hacemos la crítica todo el mundo, no pasa nada. La razón humana puede comprender, pero no puede descubrir una verdad para que funde el obrar según Kelsen, ¿vale? Por lo tanto, vamos a eliminar todo concepto abstracto, vamos a intentar llegar, y no vamos a poder llegar nunca a un concepto final que nos ordene, y por lo tanto, pues vamos a hacer lo que podamos, ¿eh? Veis que la filosofía es muy conclusiva, ¿eh? Siempre estoy diciendo por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. Kelsen dice que el relativismo se funda, él es relativista, dice, bueno, pues al final lo que tenemos que hacer es el relativismo, ¿vale? ¿Y el relativismo qué será? Pues nos dirá que el relativismo se funda en la tolerancia, ¿vale? Sin embargo, lo que pasa es que no hay lugar para la tolerancia de los individuos, siempre está marcado dentro de un orden positivo. Es decir, si yo soy, no sé, pongamos que soy comunista y el ordenamiento jurídico me prohíbe ser comunista, o al revés, soy capitalista y el ordenamiento jurídico me lo prohíbe, pues la vida es dura, chaval, ¿eh? O sea, la tolerancia dentro de los marcos que la ley nos establece. No se puede definir la justicia absoluta objetiva, por lo tanto solo la podemos definir de forma subjetiva, ¿vale? Entonces, lo que nos va a dar es una definición personal de justicia que nos dirá que es donde puede florecer el arte de la ciencia, bla, 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 bla. Pero no nos da una definición objetiva, sino una propia de él. Dirá, para mí, la justicia es, y esto es el relativismo de Kelsen, básicamente. A partir de ahora, pues veremos Aristóteles y otros autores.